Por favor, Tere, mire, hágame el favor, levanten la mano los que no tienen. Es la homilía. Bueno, la vida del cristiano depende de una relación íntima con nuestro Dios. No se trata de hacer cosas para Dios, ¿verdad? A veces tenemos esa perspectiva errónea que entre más hacemos cosas para Dios, que nos involucramos en los ministerios y hacemos esto y lo otro, estamos haciendo la voluntad de Dios, lo cual no es cierto, no es así. Lo que Dios nos pide es que tengamos una relación íntima con Él, que hagamos su voluntad. Si quieren, con la homilía la siguen o me escuchan y después la reflexionan en su casa. Les decía que lo que Dios quiere es que nuestra relación íntima sea para hacer su voluntad. Y el ejemplo lo tenemos en el Evangelio de hoy. Fíjense que, como saben, en aquella época los leprosos eran vistos como que Dios les había mandado una maldición. Y no había cura para la lepra, no había cura. O sea que los médicos no podían dar fe de que aquella persona se curó, sino que lo que la ley de Moisés prescribía era que si alguien se curaba de lepra, era porque Dios lo había curado, nadie más. Y para que pues diera razón, él tenía que presentarse ante el sacerdote le decía algo que tenía que hacer, y entonces daba fe que aquella persona se había curado. Entonces, el Evangelio lo dividimos en dos partes. Primero, la humildad de este leproso, ¿verdad? Y le dice: Señor, si quieres, puedes curarme. Ustedes se imaginan con esa pandemia de la lepra. Cualquiera de nosotros le diría al Señor: mira, cúrame por favor. Pero le está reconociendo en Jesús su poder, pero también de alguna parte es humilde y dice al final: Señor, claro, no lo dice, pero nos representa que lo que tú quieras, eso voy a hacer yo. Esa es la primera parte. Sin embargo, ¿qué es lo que Jesús le dice al leproso? ¿Verdad? Lo cura y le dice: sí quiero, pero ve a presentarte donde el sacerdote para que conste que tú has sido curado. ¿Y qué hizo el hombre? Comenzó a contarle a toda la comunidad. Hay un dicho que dice: nunca hagas cosas malas que parezcan buenas. Ustedes se imaginan a alguien con el virus y se curó, ¿qué es lo primero que uno hace? Contarle a medio mundo. Yo le di gracias a Dios, todavía estoy en ese proceso, pero le he dado gracias a Dios y le doy gracias a Dios por haberme curado. Pero ¿qué pasó con este hombre? Como no hizo lo que Jesús le pidió, dice el Evangelio que ya no pudo ir a la ciudad, ya no pudo predicar, ya no pudo sanar, ya no pudo hacer su ministerio. Entonces, para nosotros como cristianos es muy importante escuchar la voz de Dios. Y la manera perfecta, diría yo, para escuchar la voz de Dios es por medio de la oración, pero una oración sincera. Y eso es lo que yo les he dado hoy, que vamos a ir viendo algunos métodos y algo que les ayude a ustedes a entrar en esa íntima relación con Dios. Hace algún tiempo pues tuvimos aquí los, ¿cómo se llamaba? Talleres de oración. Perdonen que también el virus afecta, ya me afectaba y hoy me afecta más. Los talleres de oración y vida, donde un grupo de
parroquianos, pues gracias a Dios estuvieron recibiendo ese bonito mensaje como orar. Ojalá que continúen practicándolo. Dice Santa Teresa que la oración es tratar de amor con quien nos ama. O sea, es hablar de amor con aquella persona que nos ama. Eso es la oración. Pero también el Evangelio de Mateo nos dice algo. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, podrán decirle a este monte, quítate de ahí, tírate al mar. Y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Esa es una promesa de Dios, es una promesa de Jesucristo que es Dios. No se trata de dudar, se trata de creer, pero no se trata de entender, Señor, yo sé que me vas a curar. Señor, si es tu voluntad, que tú me vayas a curar. Y creer, y orar, y tener con fe. Porque nosotros como cristianos, la vida del mundo es temporal. Lo más importante es la salvación, perder la vida eterna. Entonces, si nosotros dudamos del poder de Dios, va a ser muy difícil. Se trata de la fe. Y esta es una promesa, por eso se las incluí yo. Ahora, ¿cómo podemos entrar ahora que nos vamos a este tiempo de la Cuaresma? Lo primero que les sugiero yo es el que se confiesen, porque un corazón limpio pues recibe las bendiciones. Pero hay que ser conscientes, ¿verdad? La confesión con los pecados no se trata de decir, bueno, yo creo que sí está mal o no se trata de lo que uno cree, se trata de lo que es. Entonces, por eso tienen ustedes los exámenes de conciencia, ¿verdad? Y reconocer cuando uno actúa mal. No por lo que la otra persona me dijo o me hizo, eso ya es situación de la otra persona, es como uno actúa, como uno reacciona. Esa es la falta. Entonces confesarlo con el Señor. Dice el libro de los Hechos: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Y Santiago, miren, esta lectura me gustó, y dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, pecadores. Y ahí me voy yo el primero. Límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. ¿Cuáles son los inconstantes? Los que se confiesan 1 o 2 veces al año. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cuántas veces me debo de confesar cada mes? O las ocasiones que uno necesite. Pero si uno quiere vivir en santidad, hagan la promesa en esta Cuaresma de confesarse cada 2 semanas. Ay, Padre, pero yo no tengo pecado para confesarse. Ahí está el primero. Cuando tú digas no tengo pecado, ese es el primero que tienes para confesarte. Porque los pecados que no confesamos nos quita las bendiciones de Dios. Entonces lo primero, ¿verdad? Muchas veces hacemos propuestas para la Cuaresma, ¿verdad? Y ofrecemos esto y lo otro, está bien. Pero lo más importante es tu vida de oración y tu santidad, tu limpieza. No vayan a ofrecer como, yo me acuerdo que mi mamá nos decía, bueno, hay que hagan una promesa de no comer esto y lo otro. Ahí yo de aventado le decía, pues voy a dejar de comer pizza, porque nunca me gustó la pizza. Entonces no es sacrificio las cosas, ¿verdad? Ahora, ¿qué hay de importancia de la oración? Fíjense bien por qué debemos orar. Nos une más a Dios, nos ayuda a conocerlo y por lo tanto a amarle más. Si no conocemos a una persona, no la podemos amar, ¿verdad? Y por eso hay muchos pleitos en los matrimonios,
porque realmente la pareja, aunque tengan 40 años de vivir juntos, no se conocen, porque no hay comunicación, ¿verdad? Solo están peleando, ¿por qué? Porque no se conocen. Entonces con Dios es igual. Si nosotros no lo conocemos, nuestra fe va a ser muy débil. Y dice también que nos ayuda a escucharle y ver cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Como les decía al principio, no es hacer cosas para Dios, es lo que Dios quiere para ti y para mí. La oración es tomar decisiones con Dios. Miren qué bonito, ¿verdad? Uno no puede tomar decisiones por sí mismo si no escucha a Dios primero. Acuérdense, no hagamos cosas malas que parezcan buenas, ¿verdad? Entonces, es algo como preguntarse qué quiere Dios de mí, cómo voy a actuar frente a un problema, qué quiere Dios de esto, cómo quiere que reaccione, qué quiere que haga. Todo eso lo debemos de preguntar en la oración y Dios te va a hablar. También la oración nos ayuda también a desapegarnos de las cosas materiales y enfocar nuestras miradas en lo sobrenatural. Así como les dije hace un momento, la vida es temporal, hoy estamos aquí, mañana no sabemos, es más, en la noche no vamos, es más, saliendo de aquí no sabemos. Por eso lo material lo tenemos hoy, mañana no sabemos, pero la vida, la salvación es lo más importante. Entonces vamos a ver algunas formas de oración. Primero, la oración de bendición. Es pedir a Dios que nos llene de gracia. Toda bendición procede de Dios. Fíjense bien, toda bendición procede de Dios. A veces nosotros queremos que Dios nos bendiga y decimos, Señor, ¿por qué no nos bendices? Fíjense bien lo que dice Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en Cristo. O sea, cualquier bendición que tú quieras, ya la tienes por medio de nuestro bautismo. Esa es la importancia del bautismo. Pero sigue además, y nos escogió en ella antes de la creación del mundo para ser santos e irreprensibles ante sus ojos. A mí me gusta, me da risa, no es burla, pero me da risa a veces escuchar a los hermanitos de otras religiones que dicen, ¿ya aceptaste a Jesucristo? ¿Han escuchado eso? A ver, los que están aquí, por favor, pasen y a ver, ¿has aceptado a Jesucristo? ¿Qué le tendría que responder un católico? A ver, yo no acepté a Cristo. Cristo me escogió a mí antes de que yo naciera. ¿Cómo la ven? No lo digo yo, lo dice la Escritura. Aquí dice, miren, y nos escogió antes de la creación del mundo. Así es que sintámonos bendecidos porque somos escogidos por Dios antes de todo. Nosotros no escogemos a Dios. La oración de adoración. La oración de adoración es reconocer humildemente que Dios es el Todopoderoso, que reconocemos su grandeza, su poder y su santidad. El Catecismo de la Iglesia Católica en el 26-28 dice, la adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. Vivimos en tiempos que estamos jugando a ser Dios. Ya estamos creando nuevos sexos, estamos creando que nazcan hijos que no es naturalmente. Eso es estar en contra de Dios. Y una de las oraciones perfectas de adoración a Dios es el gloria. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Si no tienen en su corazón una oración para adorar al Señor, ahí tienen el gloria. La oración de petición, que es la que más nos gusta, ¿verdad? ¿Verdad, María? Con la cual le rogamos a Dios las cosas que necesitamos, ¿verdad? Fíjense bien, a veces pensamos que cuando le estamos pidiendo al Señor, no tenemos que gritarle. ¿Le tenemos que gritar a Dios, María?
No, no, dice María. ¿Y usted qué opina? Tampoco, dice. Bueno, fíjense, el Salmo 40 nos dice, esperaba en el Señor, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. En otras versiones de la Biblia dice, y escuchó mi grito. La oración de petición, dice el catecismo, o súplica, está lleno de pedir, reclamar, llamar, invocar, clamar, gritar e incluso luchar en la oración. A Dios le tenemos que hablar como un amigo y con toda la confianza del mundo. Luego viene la oración de intercesión. La oración de intercesión es una oración de petición que nos conforma muy cerca con la oración de Jesús. Por ejemplo, cuando nosotros venimos a la misa es la perfecta oración. Y cuando no participamos, cuando estamos callados, cuando estamos, ya estoy aburrido, ¿a qué hora se termina la homilía? Ya me quiero ir, no estamos orando con Dios. Es como perder el tiempo. Venir nada más porque tengo que venir, no es lo que Dios quiere tampoco. Pero cuando nosotros venimos a la misa tenemos que participar y responder. ¿Por qué? Porque es una oración, es un diálogo comunitario. También hay cosas para darles como consejos. A veces pasamos y vemos un accidente, oras por aquella persona. Tenemos que hacer tal vez una oración, un accidente grande o algo, pasamos por el cementerio, tal vez en ese momento hacer una pequeña oración por las almas del purgatorio. Esas son oraciones de intercesión, algo sencillo, que solo una oración íntima con Dios lo podemos tener. Rezamos también por aquellos políticos que establecen leyes en contra de la vida, que están en favor del aborto, de las uniones del mismo sexo. Oramos por ellos para que se conviertan. No es juzgar, no es decir qué malos son, no. Es pedirle a Dios que tenga misericordia, que este político se abra a Dios para que se salve. Porque esto es del diablo. Eso es del diablo. Y eso no amerita ninguna discusión, pero tenemos la obligación de orar por los políticos, de orar por nuestras autoridades eclesiales, orar por el Papa, por el arzobispo, orar por su párroco. Nada ayuda con criticar al sacerdote. Eso no transforma, pero transforma la oración. Así como nosotros oramos por ustedes, por lo menos yo sí, ustedes como comunidad tienen su obligación de orar por sus sacerdotes, por la conversión nuestra, para que Dios nos vuelva santos, porque eso es lo que necesita la iglesia. También la oración de acción de gracias, como diría San Pablo, tenemos algo que no hayas recibido. ¿Qué es lo que nos hace falta? No está malo decirle a Dios, Señor, yo quisiera tener una casa más confortable para vivir. Eso no está mal. O quisiera tener un carrito mejor por mi familia. Buscar lo mejor para ti, tu familia, no está mal. Lo malo es ser ambicioso. Lo malo es querer tener porque aquel tiene, yo quiero tener un carro de este. Ya vino el iPhone 12, ya viene el 13, pues yo quiero el 13 también porque aquel lo tiene y yo no lo tengo. Bueno, yo lo tengo y ahí sí me acuso. Pero la oración de acción, yo le doy gracias a Dios por mi teléfono, porque si no es por mi telefonito, ahorita no estuviéramos pasando la misa en high definition, ¿verdad? Pero hay que darle gracias a Dios en todo. Y la última, la oración de alabanza. La oración de alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. Nosotros
le damos gloria a Dios. Y esa es una oración abierta, puede ser. Están todos los salmos, están las alabanzas que muchas veces cantamos. Pero hay una oración tan preciosa en las Sagradas Escrituras que está en el libro de Daniel, que es el cántico de los 3 jóvenes. Es bien larga, pero es preciosa. Dice más o menos: ángeles del Señor, alaben al Señor, toda la creación alaben al Señor, bestias salvajes, alaben al Señor. Ahí lo tienen. Cuando ustedes no sientan que les salen palabras para orar, tomen las Sagradas Escrituras. En fin, ahora que nos preparamos para la Cuaresma, tenemos esa oportunidad de vivirla de otra manera, más íntima con Dios, y escuchar lo que Dios quiere para ti. Dios quiere 2 cosas nuestras. Una, que le amemos por medio de la oración íntima y que escuchemos su palabra, y quiere nuestra salvación. La salvación es gratis y la da Dios, pero Dios no nos va a dar algo que nosotros no queremos. Finalmente, como les decía hace un momento, la Eucaristía es la oración perfecta a la que ustedes pueden acceder. Pregunta: ¿hicieron la tarea que les dejé la semana pasada? De la estrella. ¿La escogieron? Recuerden que están en misa y es pecado mortal mentirle a un sacerdote. No me vayan a decir como ayer me dijeron: es que miren, no salieron estrellas. Como no, desde la semana pasada salieron las estrellas. Dice el Salmo que el Señor conoce todas las estrellas y le ha puesto nombre a cada una. Esa es una oración.